Bueno, y tal como se esperaba, Corea del Norte lanzó hoy su cohete de largo alcance, pese a que varios países habían pedido que desistiera de esa idea. Ya Corea del Sur describió el lanzamiento como un fracaso. ¿Qué repercusiones trae esto? Con nosotros se encuentra el analista de asuntos internacionales, Philip Escoriaza. Buenas noches. Buenas noches, Weber, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas que tiene este tipo de cosas? Particularmente con nosotros, Puerto Rico, si nos llega a tocar así algo, ¿no? En la medida en que somos parte del sistema de defensa de Estados Unidos, pues nos impacta en que se han puesto en alerta un poco más rigurosa las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, sobre todo en la península de Corea. Tenemos que recordar que este es probablemente el lugar más peligroso del mundo, Weber. Es un conflicto que supuestamente terminó en el 53. La realidad es que nunca se firmó un tratado de paz. Corea del Norte ha establecido una estrategia de desarrollar las armas nucleares. Precisamente ese es el issue grande esta semana. Mañana comienzan las conversaciones nuevamente entre las 6 potencias que están conversando con el gobierno de Irán con respecto a las intenciones también de Irán de desarrollar esa tecnología. El problema en nuestra época con esto es que el miedo a que esas armas sean desarrolladas por estos países en los cuales los gobiernos no son necesariamente los más estables del mundo, no son democráticos, por lo tanto no inspiran confianza y generan mucha controversia y sobre todo mucho temor de las potencias en Europa y en Estados Unidos con respecto a cuál va a ser el control de esas armas una vez las desarrollen. Precisamente con ese asunto del generar confianza que usted plantea, es decir, porque alguien se podría preguntar, ¿por qué prohibirle a un país desarrollar su propia tecnología, por ejemplo, para poner un satélite en órbita, si ese satélite, por ejemplo, nos va a entregar coordenadas con respecto a la lluvia, con el trato meteorológico, con la agricultura y que va a ser beneficioso para el país? Pero aparentemente iba algo escondido ahí. Bueno, el problema en todo lo que surge desde Corea del Norte es la incapacidad que tiene el mundo de en realidad entender que lo que está ocurriendo allá adentro. Es un régimen muy cerrado al mundo, donde la información está muy controlada a tal grado que es muy difícil en realidad discernir quién es el que está tomando las decisiones allí. Estamos mirando un régimen que está comenzando. Hace escasamente 4 o 5 meses que hubo un cambio de mando allí del padre que falleció al hijo que ahora está. Esto puede ser una estrategia por parte del hijo y los que lo apoyan para consolidar su poder dentro de las fuerzas militares de Corea del Norte. Pero por otra parte, estamos hablando también de la doble vara. Si unos países lo tienen, como por ejemplo China, Estados Unidos, Rusia, la Unión Soviética anterior y el Reino Unido, ¿por qué no otros países tenerla? Precisamente se trata de eso, de la incapacidad que tienen las naciones del Occidente de colaborar con este país que tiende a ser un poco secretivo y no le gusta compartir sus secretos. Y cuando le preguntaba con el asunto, guardamos las proporciones, cuando le preguntaba de qué manera puede llegar eso aquí a Puerto Rico, me refiero principalmente a aquellos veteranos que todavía recuerdan la guerra de Corea, que tuvieron participación en Corea. Entonces cuando se habla de Corea, como que pues lo sentimos a veces muy cercano, a pesar de que sea una cosa que sea muy lejana que nos llegue, ¿no? Claro, sí. El Regimiento de 65 de Infantería tuvo un rol muy importante en esas batallas que hubo en la década del 50, un lugar que todavía pudiera ser el escenario de guerras en el futuro, precisamente porque los coreanos no han podido resolver entre ellos mismos el problema de la división de la península. Los chinos están muy interesados en lo que está pasando allí, pero en ocasiones se le pone mucha presión al gobierno chino con respecto a sus aliados en Norcorea, cuando la realidad es que los mismos chinos no pueden controlar todo lo que está ocurriendo en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Philip, muchísimas gracias por acompañarnos. Continuamos con Luisa y un adelanto de Arte y Cultura.